Entonces, a ver, ahí deberían, no, se está viendo la pantalla equivocada. Eh, Yo veo genética y salud pública. es que se me abrió la pantalla que no era. A ver, ahí sí, se ve en pantalla completa la presentación, ¿verdad? Sí. Súper. Ya. Entonces, comencemos. Bueno, como les contaba Michelle, esta clase va a ser sobre genética y salud pública. Es una clase que ya he hecho un par de veces antes en el contexto de este curso. Em, y básicamente, para que sepan un poquito de mí, contarles que, como decía Michelle, soy antropóloga física también. Estudié eh, la misma carrera, la misma mención en la misma universidad que ustedes, pero hace algún tiempo ya. Em, y, eh, y después de eso, un poco derivado del trabajo que realicé en mi tesis y de las dudas que fueron surgiendo también a partir de las metodologías con las que estaba trabajando, decidí entrar a un magíster en bioestadística también en la Universidad de Chile. Ese magíster está en la Escuela de Salud Pública y lo que yo quise hacer ahí fue meterme un poco en una, quería responder o un poco tener la claridad respecto a cómo funcionaban muchos métodos que ocupamos en antropología física, que son métodos estadísticos, por ejemplo, no sé, los métodos de estimación de estatura o los métodos de estimación de sexo son métodos estadísticos, o también en la genética de poblaciones, cómo obtenemos dendrogramas para poder estimar las distancias que existen entre una población y otra y cómo eso se relaciona con la historia poblacional. Em, Claro, yo las había aprendido durante la carrera, pero no habían expertos en estadística en el laboratorio en el que trabajaba, entonces no podía tener un conocimiento más profundo de cómo funcionaba todo eso como por detrás, más allá de que yo ingresara el dato y me saliera un número. Entonces me metí en ese mundo, pero también dentro de ese mundo ya derivé un poco en cómo obtenemos datos para trabajar en bioantropología y poder finalmente sacar conclusiones que sean válidas para las poblaciones que estamos estudiando. Y ahí, por ejemplo, trabajé con Nicolás Montalva, que sé que les hizo la última clase que tuvieron antes de la toma. Em, y con Nicolás estamos ahora trabajando en una publicación un poco tardía, pero derivada de ese estudio, sobre finalmente cómo levantamos muestras en trabajo de campo para bioantropología y cómo la forma en que nosotros levantamos las muestras afecta el tipo de conclusiones que podemos sacar. Así que eso está casi listo y esperamos que para la próxima versión de esta clase también pueda contarles un poquito al respecto. Em, y bueno, después de eso me quedé trabajando en la Escuela de Salud Pública. Em, Como ya estaba ahí, decidí hacer el doctorado en salud pública. Em, y en ese doctorado seguí trabajando en temas de muestreo, ya un poco más alejada de la genética, pero pensando igual siempre desde un enfoque de bioantropología, em, y ya más relacionado con la salud de las poblaciones actuales y cómo las dinámicas poblacionales finalmente están afectando la salud de las poblaciones. Entonces, originalmente estuve trabajando en temas
temas de ancestría, temas de mestizaje, cuando estaba directamente en la carrera, y de eso llegué al muestreo de las poblaciones humanas para finalmente pasarme actualmente a cosas que tienen que ver más como con los determinantes sociales de la salud, que es un poco el cómo la teoría sociológica y antropológica convergen en la salud pública y nos permiten entender cómo la salud de las poblaciones em, se ve determinada por los factores sociales y culturales, y es la teoría como más importante de la salud pública en estos momentos. Y, y también ya trabajando más específicamente en temas de epidemiología de ciertas enfermedades y especialmente de enfermedades transmisibles, y también con enfoque en algunas poblaciones vulneradas en temas de salud, como por ejemplo los pueblos originarios o la población migrante internacional. Em, entonces, bueno, un poco eso de contexto para que sepan desde dónde les voy a estar hablando en esta clase, pero ya lo que vamos a ver más específicamente es em, algunas definiciones de partida, cosas que me imagino que a estas alturas del semestre ya tienen más o menos claras, así que vamos a ver rapidito como que es genética, epidemiología, pero después vamos a pasar a definiciones sobre epidemiología, salud pública, que ya son más específicas para ver la relación que hay entre, entre genética y salud pública, y finalmente algunos ejemplos de aplicaciones que combinan la genética y la salud pública, tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional. Entonces vamos a comenzar primero con las definiciones, y, y aquí la primera definición que es importante tener en cuenta es qué es la genética. Em, ¿Alguno de ustedes puede ayudarnos con esta definición? Mm, Quizás todavía hace muchos sueños, así que em, bueno. eh, entonces la genética es una rama de la biología, ¿cierto? Y esta rama lo que hace es estudiar los genes, estudiar la herencia y cómo estos varían en los organismos vivos. Y entonces lo que le interesa a la genética es entender cómo los rasgos que son hereditarios eh, en una generación pasan desde ella a la siguiente, y esto puede ser en plantas, en animales, en humanos. eh, y ahí específicamente existe una disciplina que es la genética molecular, que estudia la estructura y la función de los genes, pero a ese nivel. Entonces partimos históricamente como estudiando rasgos, rasgos directamente observables, y viendo cómo esos rasgos pasaban de una generación a otra, pero con los avances de la tecnología ya podemos pasar de estudiar como esa expresión de los genes em, a estudiar la base molecular que había detrás de ellos, ¿no? Y finalmente tenemos la genética de poblaciones como la disciplina que examina la distribución y la frecuencia de los genes en las poblaciones. Y ahí este concepto de distribución y ay, se me fue, y de frecuencia van a ser bien importantes en la relación que tiene la genética con la salud pública. Ahí se los voy a comentar después. Entonces, otro elemento que tenemos que tener bien presente es que es la genómica. em, y la genómica es finalmente el estudio de los genes, pero ya a un nivel macro, a nivel de organismo, y cómo interactúan entre sí, em, y con el entorno también, estos genes para producir la expresión que vemos de ellos. Entonces es un concepto que es relativamente nuevo también, o sea, así como la genética molecular es algo que eh,
que fue un avance que logramos a través de desarrollo tecnológico. La genómica también es un avance que se produce en la historia de la genética, producto de desarrollos tecnológicos que nos permiten ya no trabajar en genética molecular a nivel de unos pocos genes, sino que a nivel de genomas completos. Y, y entonces lo que nos permite esta disciplina es analizar el conjunto completo del material genético de un organismo. Y aquí como disciplina hermana surge la bioinformática, que finalmente nos permite eh, o nos entrega las herramientas computacionales para realizar estos análisis que una vez que escalamos de la genética a la genómica, en términos analíticos se vuelven mucho más complejos porque estamos trabajando con miles de variables al mismo tiempo. O sea, antes cuando trabajábamos eh, en genética más bien clásica, podíamos hacer un par de test estadísticos simples y con un par de cálculos numéricos resolver bastantes preguntas. Pero a medida que ha escalado eh, la disponibilidad de información, también las metodologías que necesitamos para poder enfrentar eh, los análisis y los problemas que podemos resolver con esa cantidad de información, tienen que ir cambiando y adecuándose a ello. Y aquí, como un paralelo a la genética de poblaciones, surge la genómica de poblaciones, que finalmente, en lugar de analizar entonces la distribución de genes en la población, lo que analiza es la distribución y la variación de las secuencias genómicas entre diferentes poblaciones para poder entender los patrones de diversidad y de adaptación. Entonces, eso más o menos es lo que me imagino que ya conocen y ahora vamos a comenzar con las definiciones un poquito más propias de lo que venimos a hablar hoy, que sería la epidemiología y más específicamente la salud pública. Em, y no sé si han visto antes algo relacionado con epidemiología o con salud pública en contexto de este curso o en algún otro. Eh, ¿Hay alguien que me pueda comentar un poquito al respecto? Si tienen algún conocimiento o alguna idea de qué es esto. Mm, Sí, pues por favor respondan algo. Puedo decir que nosotros no hemos hablado de epidemiología, pero no sé los otros cursos, están en tercero, así que han tenido hartos cursos más. Vamos entonces a definir qué es lo que es epidemiología. Y aquí van a ver por qué yo hago hincapié en hablar de distribuciones, de frecuencias, y es porque la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y la frecuencia, la magnitud y los factores que determinan las enfermedades que existen en las poblaciones y específicamente en poblaciones humanas. Em, entonces, eh, claro, si bien cuando hablamos de epidemiología partimos de la base de que estamos estudiando enfermedades, em, este estudio utiliza métodos que provienen de la estadística, provienen de las ciencias sociales, también de las ciencias de la salud, al estar hablando de enfermedades, de la biología, especialmente de la biología molecular en algunos casos, entre muchas otras disciplinas. O sea, la epidemiología actualmente se configura como una disciplina en sí misma, pero tiene un origen que es interdisciplinar y su principal foco es responder a preguntas que son de carácter poblacional. Entonces tiene un vínculo bastante estrecho con la antropología física. Incluso podríamos considerarlo como un área de aplicación de la antropología física directamente. Y lo que busca
es integrar el nivel individual y el nivel micro de los fenómenos relativos a la enfermedad, pero estudiándolos a escala poblacional. Em, y bueno, y además de la epidemiología, nos interesa saber qué es la salud pública. Y esta ha sido definida como una ciencia y como un arte de prevenir las enfermedades y prolongar la vida. Y también de promover la salud a través de los esfuerzos coordinados de la comunidad, las organizaciones y los individuos. Y entonces la salud pública, aquí en esta definición hay elementos importantes y que especialmente son importantes desde la antropología como un campo muy relacionado a ella, em, porque la salud pública nos dice esta definición al hablarnos de que hay esfuerzos coordinados por construirla, esfuerzos que son comunitarios, organizacionales, pero también individuales, en que se construye socialmente. La salud no es un fenómeno individual, sino que es un fenómeno social y que además se construye sobre la práctica. O sea, em, no solamente es algo que se construye verticalmente, sino que se construye en el hacer. Eh, y al mismo tiempo, la salud pública implica aspectos normativos. O sea, existe un deber hacer em, de la salud pública que la configura muy relacionada con lo estatal. Entonces aquí siempre se nos producen ciertas confusiones a la hora de hablar de salud pública en, como en contextos más coloquiales, porque la salud pública podemos entenderla de múltiples maneras como concepto. Entonces, claro, por un lado la salud pública puede ser un saber, en términos de un campo de conocimiento, cosas que podemos querer conocer o que sabemos respecto a la salud de las poblaciones, pero también es un quehacer. Hay quienes se dedican a la salud pública y dentro de esos quienes se dedican, hay quienes se dedican profesionalmente, o sea, existe la profesión de salubrista, que particularmente en la actualidad los salubristas son una especialidad de la medicina, los médicos especialistas en salud pública, pero, pero también la profesión o la licenciatura en salud pública existió alguna vez en nuestra historia, eh, y actualmente existen los posgrados en salud pública, si bien no existe como una carrera de pregrado propiamente tal. Em, Ahora, también salud pública puede referirse a la gestión de los servicios médicos estatales, que normalmente es el quehacer de los profesionales en salud pública, o sea, específicamente de los médicos. Los médicos especialistas en salud pública trabajan más bien en temas de gestión de servicios médicos. Y eso mismo se relaciona con la gestión de las políticas públicas de salud, pero a un nivel distinto. Entonces, quienes gestionan los servicios médicos estatales están a nivel del hospital o de el centro de atención primaria, pero quienes gestionan la política están a nivel de organizaciones gubernamentales que también se desempeñan en el campo de la salud pública, como por ejemplo los ministerios, las Ceremis, que también constantemente con este otro ecosistema. Eh, y claro, y de esa interacción normalmente nosotros hablamos de la salud pública en Chile cuando queremos referirnos al sistema público de salud o al seguro público de salud también, que sería como AFONASA. Pero la salud pública es mucho más amplio que solo el sistema público e incluye también al sistema privado de salud, porque finalmente todos, independiente de cuál sea nuestro sistema de aseguramiento o nuestro sistema de atención, em, estamos afectados poblacionalmente por las mismas enfermedades, o estamos sujetos a estar afectados por las mismas enfermedades porque vivimos finalmente en territorios en común y en ambientes en común
que nos pueden más o menos enfermar de las mismas cosas. Y además de esto, que es muy, muy estatal, eh, o de la formación en torno a la salud pública, también la salud pública es una respuesta social organizada que puede organizarse a nivel estatal, a un nivel macro, ¿no? Y vertical, que nos viene de arriba a abajo, pero también se puede organizar en otras direcciones. Entonces hay salud pública em, que se organiza en lugar de, en política pública en general se habla de finalmente fenómenos de política pública que son top-down y otros que son bottom-up, que es finalmente que viene desde abajo la, la organización política y la conducción de las políticas. Entonces, en la salud pública eso es algo que ocurre en muchos contextos y que quizás no es tan visible, pero por ejemplo, durante la pandemia se vieron muchos fenómenos de este tipo en que las comunidades se organizaban para poder proteger su salud, en especial en contextos de gobiernos que no estaban realizando o cumpliendo esa función de ser garantes de salud pública de las comunidades por las que tenían que velar. Eh, pero también se da en otros contextos quizás mucho más micro, como la salud comunitaria a niveles de ciertos territorios, de barrios, por ejemplo, a veces en vinculación con la institución formal, como los centros de atención primaria que se encuentran en esos barrios, y en otros casos no. Pero también podemos observarlo al momento de pensar en comunidades del pasado, el cómo se organizaban en torno al cuidado de la salud y que finalmente esas em, son formas de salud pública que no están organizadas estatalmente. Entonces, finalmente, la salud pública puede entenderse como un hecho público o como un hecho social. Son respuestas organizadas que ocurren frente a los problemas de salud que enfrenta la población y que también resuelve la población en su conjunto. Entonces, frente a todas estas em, eh, aproximaciones que podemos tener al concepto de salud pública, eh, hemos tenido distintas formas de aproximarnos históricamente a cómo entendemos lo que es la salud pública y cómo estudiamos la salud pública. Entonces, la salud pública nace como disciplina buscando proteger la, la salud de la población a través de estas acciones organizadas de carácter poblacional, pero para poder proteger la salud es necesario conocer la enfermedad. Y eso significa conocer su etiología o sus causas básicas, pero también sus determinantes a nivel social y también cómo se distribuyen las enfermedades a nivel de la población. O sea, no, las enfermedades en general no se distribuyen homogéneamente y por eso podemos pensar que hay cierto riesgo mayor o menor de adquirir una enfermedad, tanto a nivel de individuos como de poblaciones. Y, y entonces, históricamente, el siglo XVIII se caracterizó por un surgimiento de la salud pública enfocado en el manejo de las epidemias y en un enfoque muy poblacional del manejo de este tipo de enfermedades, porque se entendía que estaban afectando a la población completa, entonces era muy directa la relación que había de un abordaje poblacional para enfrentarlo. Ahí surgieron las primeras cuarentenas como estrategia de salud pública para poder enfrentar, em, las enfermedades. Pero después de eso, em, ya el foco no se centró solamente en ok, tenemos esta enfermedad que está afectando a toda nuestra población y sabemos que para que no se propague tenemos que aislar a las personas que la están
transmitiendo a las personas que tienen la enfermedad para que otras no se contagien, sino que ojalá el esfuerzo que estamos haciendo nos lleve a que la enfermedad no se produzca. Y para eso, entonces se toma una acción que ya es un poco más preventiva en el sentido de controlemos el entorno que produce enfermedad. Entonces se pasa de esta asociación de, ok, la enfermedad está en personas que están enfermas y que al estar en contacto con otras se la transmiten y hay una comprensión de que la enfermedad viene desde algo que está en el entorno y que desde el entorno pasa a las personas y que entonces es el entorno lo que tenemos que cuidar para no enfermarnos. Y ahí surge, por ejemplo, el control del agua potable, o sea, el tener cuidado para, después de que hubo importantes pestes de cólera, por ejemplo, en que el agua era un factor muy determinante y se entendió que la transmisión se relacionaba con aguas contaminadas, saber que teníamos que tener el cuidado de hervir el agua antes de consumirla, por ejemplo, para poder eliminar gran parte de esa contaminación y que eso nos iba a prevenir la enfermedad y que no era necesario entonces que la controláramos después de que se produce, sino que teníamos cierta injerencia anterior si es que conocíamos las causas. Ya en el siglo XX, estas causas se expandieron. Ya no hablábamos solamente de eh, una etiología biológica de la enfermedad causada por ciertos patógenos, em, sino que el conocimiento de la salud pública y de la epidemiología se trasladó a entender que hay factores sociales que van a afectar el que la enfermedad se produzca o no. O sea, estas epidemias que estábamos primero manejando y luego controlando en el pasado, em, no se producían de manera uniforme en toda la población, sino que habían grupos mucho más expuestos que otros a enfermarse cuando se producían estos eventos poblacionales. Entonces, esos grupos em, empezaron a ser estudiados y no costó mucho darse cuenta de que finalmente eran las poblaciones más vulnerables y más vulneradas históricamente las que se veían más expuestas a cierto tipo de enfermedades producto de sus condiciones de vida. Entonces ahí los factores como el nivel educacional, el transporte y también el acceso a los sistemas formales de salud se vuelven muy relevantes como factores sociales que son controlables para poder promover una mejor salud, promover el cuidado, el manejo del entorno, pero también para poder tomar acciones preventivas. Y esto finalmente, hacia los años 90 se configura como la teoría de los determinantes sociales de la salud, donde se entiende que finalmente algunos de estos factores sociales que estaban influyendo en la salud son mucho más controlables que otros. Entonces hay factores em, a nivel individual o a escalas sociales más micro en las que podemos tener injerencia a través de políticas públicas y podemos generar cambios bastante efectivos y promover la enfermedad, pero hay otros que dependen factores, de factores estructurales donde necesitamos cambiar las estructuras para poder tener resultados en salud. Esto, por ejemplo, em, es muy evidente cuando estudiamos enfermedades crónicas o factores asociados a las enfermedades crónicas como por ejemplo la obesidad de poblaciones, que sabemos que si bien no es un causante directo de las enfermedades crónicas, sí se encuentra muy asociada a algunas de ellas, em, pero los cambios que se requieren para poder controlarlas son estructurales, o sea, no es cosa de decirle a las personas que tienen que comer mejor,
si es que la estructura social en la que están insertas no les permite que el comer mejor sea una elección individual. Entonces em, son factores que son tan macro que requieren un cambio social completo para poder tener un efecto sobre las condiciones de salud de las personas. Y finalmente, entonces, aquí lo importante es que ya conocer los determinantes que influyen en la salud nos permiten prevenir la enfermedad, y esa prevención normalmente se relaciona con las políticas públicas que se pueden desarrollar para influir en los distintos niveles en los que se está produciendo. Y bueno, relacionado justamente con esto, la salud pública tiene funciones esenciales que debería cumplir, en especial cuando pensamos en la salud pública desde un nivel normativo o desde un nivel estatal, que tiene cierto deber con respecto a las poblaciones en las que está operando y para las cuales está em, promoviendo la salud o previniendo ciertas condiciones de salud. Entonces, en primer lugar, se encuentra la evaluación como una función esencial, que lo que debería hacer como función es finalmente monitorear la salud de las comunidades y de las poblaciones que se encuentran en riesgo de enfermar para poder identificar los problemas de salud que se encuentran presentes y en base a eso establecer prioridades que se van a abordar en políticas públicas. Y a partir de ello, entonces se desarrollan políticas públicas, em, políticas, estándares, normativas, planes, programas de salud, guías de implementación de estos programas que en un escenario ideal deberían elaborarse junto con las partes que están interesadas en ser beneficiarias de esas políticas y que lo que permiten es abordar problemas y prioridades locales, em, y también problemas nacionales de salud. Y la otra función es el aseguramiento de la salud, a lo que se refiere es a garantizar el acceso y la atención médica adecuada y costo efectiva. Y, y de ello se deriva también el evaluar la efectividad de las intervenciones para garantizar que éstas puedan ser costo efectivas. Y esto lo podemos pensar a un nivel como literalmente de aseguradoras de salud, como por ejemplo de FONASA, la ISAPRE, que, no sé, que no queremos que el gasto en salud sea muy alto en relación al efecto que se produce. Por ejemplo, ahí el sistema público chileno es un sistema em, que es conocido por ser muy eficiente, muy costo efectivo, porque realmente es un sistema que sus logros en salud son asombrosos considerando lo financiado que está, en comparación a otros, como el sistema estadounidense, que es uno de los sistemas eh, que tiene mayor gasto en salud y sus resultados son muy pobres respecto a la cantidad de dinero que se le inserta. O sea, sus resultados son bastante inferiores respecto a la mayoría de los sistemas de salud del mundo, pese a que es uno de los sistemas mejor financiados. Entonces, es importante como evaluación de los resultados de salud el qué tanto podemos hacer con lo poco que tenemos. Em, pero, eh, pero también es algo que es importante no solo a nivel de costo, sino de no invertir tanto tiempo o realizar atenciones que no sean útiles para mejorar la salud. Entonces, lo que esperaríamos es, ojalá, tener que estar yendo al médico lo menos posible y que, pese a ello, nuestra salud sea buena. Entonces, ¿cómo mejoramos o cómo pensamos el sistema para que la salud mejore? Em, es parte de lo que deberíamos estar pensando como una función de la salud pública, y que no sea entonces solamente enfocada en estar sanando las enfermedades, sino que en estar previniendo, cosa de que no tengamos que ir permanentemente al médico. Em,
Y entonces la prevención en salud pública es un aspecto clave de sus funciones en la actualidad y tradicionalmente ha tenido un enfoque que es preventivo y dentro de esto se reconocen tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es prevenir la enfermedad propiamente tal. Entonces, esto a lo que nos conduce es a que haya menos enfermedad en la población, o sea, que haya menos incidencia. La incidencia es el conteo de las enfermedades nuevas. Entonces, lo que queremos es que no estar contando nuevos casos. Pero no siempre logramos la prevención primaria y los nuevos casos se producen igualmente. Entonces ahí pasamos a un segundo nivel, que es la prevención secundaria, y es prevenir que se disemine o que progresen las enfermedades en los individuos o en las poblaciones. Entonces que el impacto de la enfermedad no sea tal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ok, las personas igualmente nos enfermamos, pero ojalá la enfermedad de la que estamos afectos o afectas no sea tan grave como para que nos lleve a la muerte o no sea tan grave como para que toda la población en nuestro entorno se enferme. Entonces, sea una enfermedad contagiosa, que ojalá no contagiemos y que por lo tanto, no sé, si estamos con una gripe, con influenza o con COVID, nos quedemos en la casa y no salgamos a contagiar a todo nuestro entorno. Eh, como actividad preventiva secundaria, ¿cierto? O también si tenemos una enfermedad crónica, que esa enfermedad no progrese. O sea que si, por ejemplo, tenemos, no sé, azúcar alto en la sangre, eh, que eso no nos se quede en un nivel de azúcar alto que podamos tener manejado en base a dieta o en base a medicamentos y que no nos lleve a las consecuencias más graves de eso, como pueden ser la amputación de una extremidad o la ceguera. Entonces, cuando ya hay enfermedad, que la mantengamos contenida. Y ya hay un tercer nivel, que es el manejo del impacto a largo plazo. Entonces, claro, en el caso de la diabetes, por ejemplo, que no hayan efectos secundarios a largo plazo, es como más o menos también se relaciona con este tercer nivel, pero en las enfermedades transmisibles lo hemos visto igualmente con el COVID, que existe este fenómeno del long COVID, que es cuando el haber tenido esta enfermedad que se supone que es respiratoria nos produce efectos sistémicos a largo plazo que son más bien de tipo cardiovascular, ya no necesariamente efectos respiratorios, y que afectan la calidad de vida por mucho tiempo. Eh, o deterioro neurológico también derivado, o incluso ya discapacidad producto de enfermedades, ya sea de origen infeccioso o de tipo crónico. Entonces la idea es que incluso si nos enfermamos y si la enfermedad se propagó o se alargó, que no hayan consecuencias a largo plazo producto de esa enfermedad. Y ya más o menos teniendo claro entonces eh, bueno, qué es la genética en primer lugar, qué es la epidemiología y también qué es la salud pública y a qué nos dedicamos desde la salud pública, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se combinan estas cosas disciplinarmente, cómo interactúan estas disciplinas. Entonces, antes de seguir avanzando, eh, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer en este punto. Continuamos entonces. Em, y aquí, esto es como esta imagen, y bueno, las que están en este PowerPoint en realidad son de la era en que la inteligencia artificial estaba generando como sus primeros esquemas y generaba como textos raros entre medio y cosas así. Yo las estoy reutilizando mucho porque
cuando preparé esta clase por primera vez, todavía no se hablaba de cómo la IA consumía tantos recursos hídricos. Entonces, después de haberla creado y de que creo que es la única clase que he preparado con muchas imágenes de este tipo. em, y claro, como después se empezó a hablar de todo lo que consumían recursos hídricos, ya quedé como con culpa ecológica y decidí que iba a seguir utilizando las mismas imágenes hasta el infinito. Así que esta quizás no es la mejor imagen, pero representa lo básico que quería representar, eh, que es básicamente la escala a la que podemos mirar la relación entre estas disciplinas. Y tenemos en primer lugar la genética y la genómica como disciplinas que se mueven dentro de lo muy micro, o sea, del nivel que es subindividual, y que miramos el interior del individuo al momento de analizar la genética, o sea, vemos un individuo fragmentado o partes del individuo al momento de pensarlo, y en la genómica vemos individuos completos, pero vemos un solo aspecto del individuo completo, no al individuo integral, sino que em, cuál es la expresión mínima de esa individualidad a nivel biológico, ¿no? Em, pero estas disciplinas también, como recordaba al principio, podemos mirarlas a escala poblacional, tanto la genética como la genómica, podemos estudiarlas a nivel de los individuos, pero también a nivel de cómo se presentan en las poblaciones. Y esa presentación en las poblaciones está muy relacionada con la epidemiología. Hay una rama de la epidemiología que es la epidemiología genética o actualmente la epidemiología genómica, que justamente estudia las enfermedades genómicas y genéticas em, eh, que se producen en la población. Entonces, em, claro, la epidemiología siempre es una disciplina poblacional y cuando la combinamos con la genómica y con la genética, no podemos pensar la genética o la genómica seca, sino que siempre la tenemos que traer a la genética de poblaciones o a la genómica de poblaciones. Y aquí hay varias disciplinas entonces que van a interactuar con esto. Por ejemplo, la biología molecular en este primer nivel, que es entender las causas de las enfermedades a nivel genómico y a nivel genético como sus causas primarias o sus causas básicas. Pero también tenemos la genética clínica como la, eh, la disciplina que nos permite evaluar esto en personas individuales y saber qué enfermedades genéticas eh, tienen las personas y cómo pueden abordarlas individualmente. Pero tenemos después la genética de poblaciones que ya nos permite tener una mirada más macro de cómo se producen y cómo se distribuyen las enfermedades genéticas en la población. O sea, si lo combinamos con estos dos elementos, entonces podemos estar desde la biología molecular mirando genes, desde la genética clínica, viendo cómo esos genes se expresan en enfermedades, en personas en particular, y desde la genética de poblaciones conectadas con la genética clínica, pensar cómo esa enfermedad genética se distribuye en la población. Y para poder estudiar esta distribución poblacional, entonces se involucra la estadística como la disciplina que nos permite analizar la distribución de la enfermedad en las poblaciones. O sea, necesitamos herramientas para poder analizar eh, si es que aquellas cosas que a nosotros nos parece que tienen ciertas tendencias poblacionales efectivamente lo tienen o no. Si es que es una impresión nuestra o si es que realmente hay diferencias entre poblaciones. Y también hay otras disciplinas relacionadas que ya empiezan a operar a este otro nivel, que es el de salud pública. Una cosa es conocer cómo las enfermedades se causan, cómo se distribuyen, y después la salud pública
nos permite abordar el cómo las enfrentamos, cómo las combatimos y al mismo tiempo también cómo las prevenimos en términos de organización social respecto a la enfermedad. Y aquí la ecología entonces se relaciona mucho em, con todo esto que viene anteriormente en el sentido de cómo entendemos la distribución espacial de las enfermedades y cómo se relaciona la enfermedad con nuestro entorno. Entonces, claro, quizás la ecología la podemos pensar de una manera muy básica como relativa a poblaciones animales o a poblaciones de plantas, pero también existe la ecología humana como una disciplina muy ligada a la salud pública y a la salud ambiental especialmente, y es como nuestro entorno finalmente está mediando en estas relaciones y no tenemos solo el nivel individual de biología molecular y de cómo nuestros genes afectan a la población, sino que también hay una interacción entre esos genes y el ambiente en la forma en que se configura nuestra salud. También tenemos las ciencias sociales en general como una disciplina que va a estar muy involucrada en la salud pública, tanto en entender este ambiente ya no solo como un ambiente biológico, sino como un ambiente social que puede estar causando o propiciando la enfermedad, pero también como las formas en que podemos organizarnos para poder eh, proteger la salud y derivado de todo esto es que surgen los determinantes sociales, como la teoría que habíamos mencionado antes, para poder comprender la salud pública, pero también como estrategia que nos permite pensar cómo desde las políticas públicas como disciplina podemos mirar la salud y eh, tener una respuesta organizada frente a ella. Y entonces vamos a empezar a mirar un poquito cómo algunas de estas disciplinas interactúan en esta relación entre la genética y la salud pública. Y primero entonces vamos a hablar de la genética y la genómica clínica. Y la genética clínica es la rama de la medicina que aplica los principios em, de la genética y para comprender, para diagnosticar, para tratar y también para asesorar a los pacientes sobre las enfermedades hereditarias que podrían estar sufriendo. Y la genómica clínica hace algo parecido, pero a nivel de genoma completo para poder guiar las decisiones médicas, pero también para poder personalizar los tratamientos. Entonces, la genómica clínica lo que va a hacer es entender el enfoque de la genética clínica a un nivel que es mucho más amplio. em, y entonces ya no se centra solo en un locus específico, sino que aborda todo el genoma o segmentos muy grandes del genoma para poder abordar em, las enfermedades hereditarias y también para abordar cómo estas enfermedades hereditarias muchas veces están relacionadas con los entornos. Y de aquí deriva lo que conocemos como medicina de precisión que es un enfoque relativamente nuevo en el tratamiento y también en la prevención de las enfermedades emergentes, que considera las variaciones individuales en genes, en el entorno y en el estilo de vida de las personas. Se centra no solamente en genética, sino que en general en biomarcadores. Entonces, algunos se ven a nivel de genes, otros se ven quizás a niveles de un monitoreo muy preciso de las características individuales con el fin de poder ofrecer un tratamiento correcto en el momento adecuado y a la persona precisa, y esto de manera permanente. Entonces, por ejemplo, em, sistemas de monitoreo individual de la salud, como los que pueden realizar ahora los smartwatch, algunas aplicaciones de los celulares incluso,
dependiendo de cómo lo ubiquemos como en proximidad a nosotros, como por ejemplo algunas que monitorean el sueño, si es que dejamos el celular en nuestra almohada, o no sé, los contadores de paso en el celular, como cuando lo llevamos en el bolsillo, eh, o estas aplicaciones que sirven como para monitorear el ejercicio físico. em, También se relacionan mucho con estar midiendo siempre nuestra actividad, pero para poder tener un acceso a una medicina mucho más precisa e individualizada. Pero aquí un campo de desarrollo que sí requiere mucho más presencia del sistema médico es cuando relacionamos esto con la información genética y genómica de cada persona a través del testeo individual con propósitos clínicos de ciertas enfermedades para poder identificar las variantes genéticas que están asociadas a una enfermedad o a la predisposición a una enfermedad con el propósito de detectar los riesgos de enfermar y personalizar los, eh, los tratamientos. Entonces, la medicina de precisión es algo claro, que permite un tratamiento súper personalizado, una prevención muy anticipada de ciertos riesgos, pero que también en sí misma tiene algunos riesgos y algunos desafíos. Em, y, por ejemplo, dentro de los riesgos, lo más importante es que quizás hay una relación eh, que no siempre está tan enfocada en la salud de las personas, sino más bien en la oferta de un producto de consumo. Em, entonces, la medicina de precisión muchas veces la ofertan como hazte un test genético para conocer tu riesgo de enfermedades y te dicen, no sé, por $100 o por $200, conoce tu perfil genético y te tomas una muestra de ADN en tu casa y la mandas a un laboratorio y actualmente, no sé, te mandan una información que incluso tiene planes. Entonces, no sé, la primera vez que yo preparé esta clase, por ejemplo, esto estaba en un nivel en que uno podía hacerse un test genético y te mandaban un informe, un PDF que tenía algunos gráficos, algunas tablas y te decía cuáles eran muchos porcentajes respecto a cuál era tu riesgo de padecer ciertas enfermedades de acuerdo a ciertos marcadores genéticos que habían identificado. Y era una gran lista de riesgos, entonces producen mucha ansiedad en una persona que no está especializada en el tema. Como, bueno, ¿qué tan probable es que yo realmente me enferme de esto? Eh, ¿Es realmente un riesgo real o es en realidad frente a ciertas condiciones? Entonces, si no hay una consejería adecuada respecto a este tipo de resultados, sino que ocurre solo a un nivel comercial en que recibo un PDF gigante que no sé cómo interpretar, eh, lo más probable es que genere más ansiedad que una respuesta que sea realmente beneficiosa para la salud. Eh, y eso es un problema. Y en la actualidad, claro, los servicios se han transformado en que uno envía su muestra y tiene planes con diferentes niveles de costo que te entregan más o menos resultados y que uno puede mejorar el plan para, por ejemplo, si es que se descubren, porque actualmente hay muchas variantes genéticas que se sabe que varían en la población, pero no se sabe si es que esa variación está asociada o no a una enfermedad. Entonces, hay distintos clasificaciones de estas variaciones respecto a si producen enfermedad o no, o si la producen em, con cierto riesgo, o si en realidad su significancia es incierta, o sea, si son como una variante que es inocua y que en realidad solo está ahí y no está haciendo nada,
o si realmente va a afectar, por ejemplo, la producción de una proteína que tiene cierta consecuencia en la salud de las personas, o si afecta una proteína, pero no sabemos realmente si es que eso cambia o no algún resultado en salud. Y lo que permiten esos planes entonces es como que tan a largo plazo te están monitoreando la enfermedad, entonces te notifican si es que una variante que tú tenías y que no se sabía si es que era de importancia, ahora se descubrió que sí tiene cierto significado clínico. Eh, entonces, claro, genera una preocupación constante por algo que no es manejable. Y aquí, por ejemplo, muchos genetistas clínicos tienen justamente ese tipo de preocupaciones cuando se realiza investigación. Yo justo ayer estuve en una clase con Lucía Cifuentes, que no sé si les hace clase en el contexto de este curso, pero ella es del ICBM, es genetista clínica, y también es la presidenta del Comité de Ética de la Facultad de Medicina. Entonces, una clase que yo le pido a ella en un curso que yo dicto es sobre la ética de la investigación. Y ella nos contaba bueno, que justamente en muchos casos em, a las personas que participan de una investigación no se considera ético el darles información que no sea manejable. Entonces, si por ejemplo se sabe que tienen alguna variante genética y no se sabe si es que es de riesgo o no, se le debe consultar a la persona si a la persona le interesa saber esta información que, que no necesariamente va a saber si tiene un efecto o no en su salud, y que ellos no van a poder aconsejarles respecto a su salud. O incluso, em, si se está haciendo un estudio y se descubre que la persona tiene una variante, respecto a la cual no se puede hacer nada. Se le tiene que preguntar a la persona antes de investigar si quiere saber esta información, pese a no poder hacer nada con respecto a ella. Porque lo que más se recomienda es que, si es que no se puede hacer nada, tampoco se le informe si es que la persona no está preparada para recibir esa información, porque podría producir más problemas que beneficios. El saberlo, o sea, tomar decisiones importantes de vida frente a algo que no es manejable, por ejemplo. Entonces, este tipo de instrumentos a nivel comercial no consideran esos riesgos éticos y entregan una oleada de información sin un acompañamiento adecuado, eh, que finalmente conduce a que las personas tomen decisiones sobre sus vidas sin, sin tener toda la comprensión respecto a qué es lo que están abordando y sin tampoco tomar o poder realizar acciones respecto a la información que están recibiendo. Em, y también hay otros desafíos, además de estos que son como muy a nivel individual, ¿no? Como de mi propia salud y qué hago con la información que obtengo respecto a mi salud, que, eh, que son desafíos a nivel social. Eh, que finalmente, en general, cuando tenemos acceso a nuevas tecnologías, el acceso a las nuevas tecnologías no se distribuye equitativamente en la población, sino que los altos costos de estas nuevas tecnologías hace que hayan sesgos económicos que producen desigualdades en el acceso a este tipo de recursos, pero no solamente a acceder a esta información respecto a la salud y a lo que puedo hacer con mi salud, sino a cuánto sabe, entre comillas, la ciencia o la academia respecto a estas enfermedades. Entonces, si sabemos que las enfermedades no se distribuyen de una manera homogénea en la población, y en especial las enfermedades genéticas que están mediadas por la ancestría, em, no es igual el conocimiento que podemos tener en cada lugar del mundo y con cada población en el mundo. Y hay eh, países como los Low and Middle Income Countries, en que el acceso
al estudio de las enfermedades genéticas todavía es muy limitado y las grandes bases de datos todavía son mayormente eh, o contienen mayormente información de personas del norte global, de países de altos ingresos y especialmente de personas dentro de esos países que tienen ingresos superiores a la media. Entonces, la información genética todavía está muy sesgada. Y en el sur global, el esfuerzo por conocer este tipo de información principalmente viene de la investigación, no del esfuerzo individual de personas que mandan a secuenciar su propia información genética. Y, y cuando es individual también está sesgado socioeconómicamente. Entonces, tenemos poblaciones de las que sabemos mucho más. Y por lo tanto, eh, si es que accedemos incluso como consumidores a nivel individual a, a esta información, pensando en medicina de precisión y en conocer nuestra salud, tenemos que saber que el conocimiento que se tiene respecto a estos marcadores ha sido determinado socialmente por el acceso a muestrear esta información. O sea, hay sesgos en los datos de salud y esos sesgos reproducen a nivel del conocimiento que tenemos, del conocimiento científico que tenemos de la enfermedad, las inequidades sociales que hay en esas poblaciones. Entonces, es posible que siendo personas del sur global, con un mestizaje distinto al de las personas del norte, no haya información tan completa respecto a nuestras ancestrías en esas bases de datos. Entonces, no necesariamente la información y los beneficios en salud a los que nosotros podemos acceder van a ser como tan buenos o tan pulidos, tan precisos como los que reciben las personas del norte global, que es sobre quienes se han construido estas informaciones. Entonces, finalmente hay problemas de equidad y de justicia en salud pública al momento de trabajar con este tipo de información. Y bueno, y esto se relaciona mucho justamente con la epidemiología genética y la epidemiología genómica, que es la disciplina que estudia la etiología, la distribución y también el control de la enfermedad en grupos de parientes, pero también en poblaciones completas, y la forma en que interactúan los factores genéticos y ambientales en la determinación de la salud y de la enfermedad. Y esto se relaciona, como les decía, con la epidemiología molecular, con la genética de poblaciones. em, y la epidemiología genética finalmente lo que busca es estudiar cómo funciona la genética a nivel de grupo. Esto es a nivel estadístico. Em, entonces, el, el desarrollo de la genética se une con los estudios epidemiológicos a gran escala y con este conocimiento que les decía de las poblaciones que le han dado origen a través de herramientas estadísticas. Y por eso es que, claro, nosotros podemos saber que a través de estas herramientas estadísticas tener cierto conocimiento mayor de la enfermedad a escala poblacional, pero también estas herramientas estadísticas son las que nos permiten entender que hay sesgos en esta información, que hay territorios que están subrepresentados en los datos y que por lo tanto, al estar subrepresentados estos territorios, también están subrepresentados los datos del territorio y por lo tanto la enfermedad que existe en esos territorios. Em, entonces, la genómica ha mejorado la comprensión de las enfermedades, ciertamente, pero todavía hay algunos vacíos relacionados con esos sesgos. Pese a ello, aquí destacar que hay varios elementos que son los que han ido mejorando a distintos niveles eh, gracias a este enfoque genómico en la comprensión de la epidemiología y que tienen que ver en primer lugar con la etiología o la causa de las enfermedades. Em, ha mejorado nuestra comprensión porque sabemos que muchas enfermedades dependen de la genética y del nivel molecular
en o mayor grado, o sea, son directamente enfermedades genéticas causadas por variantes específicas, pero también que existe cierta predisposición o cierto riesgo asociado a algunas enfermedades. Entonces, o son la causa directa o hay un riesgo asociado a la variante genética que hace que ciertas enfermedades sean mucho más comunes en unas poblaciones que otras, y eso nos permite mejorar la prevención de estas enfermedades, porque el conocerlas y el saber que, por ejemplo, tenemos un marcador molecular para, cierta enfermedad, nos permite eh, desarrollar herramientas que, que moderan estos riesgos, o también cuando no podemos mediar en estos riesgos porque son causas directas, lo que podemos hacer también es mejorar las herramientas diagnósticas para poder abordar los tratamientos de estas enfermedades de manera anticipada, antes de que sean realmente un efecto o de que produzcan un efecto en salud eh, que sea irreversible. Entonces, muchas de estas enfermedades genéticas sí, efectivamente, se van a producir, pero no significa que la consecuencia en salud a nivel de bienestar de la persona tenga que ser necesariamente igual de grande. Entonces, por eso es importante que finalmente el acceso a diagnóstico eh, que deriva del conocimiento que existe de la enfermedad genética se distribuya con un enfoque de justicia y equidad, porque eso es lo que finalmente nos permite mejorar la salud a nivel de las poblaciones. Em, Y entonces, pensando en la genética y la genómica, ya desde la salud pública y no solo desde la epidemiología, surge, por un lado, el reconocimiento de que la evidencia genómica en general em, se ha usado poco para mejorar la salud poblacional. O sea, la evidencia genómica se ha utilizado mucho con un enfoque individual, pero no tanto con un enfoque de las poblaciones y de cómo hacemos un abordaje poblacional de esa evidencia. Entonces, la genómica para la salud pública es una disciplina reciente que surge con el enfoque de hacer explícita la necesidad de trasladar de manera responsable el conocimiento genómico y las tecnologías genómicas para el beneficio de la salud poblacional y no solo de la salud individual. Em, y entonces, eh, aquí la genética y la genómica en la salud pública implican el uso de esta información para mejorar la salud de las poblaciones y prevenir la enfermedad a nivel de poblaciones y no solamente de individuos. Y esto significa aplicar las funciones esenciales de la salud pública que veíamos al principio cuando mirábamos la definición de la salud pública, em, aplicando la genómica en estas definiciones. Entonces, que cuando evaluemos las situaciones de salud de una población, evaluemos la situación genómica de esa población. Y que cuando formulemos políticas, pensemos en políticas también a nivel de genómica. Y, y entonces que cuando pensemos en el aseguramiento de la salud, también pensemos que ese aseguramiento requiere el acceso al conocimiento genético y genómico de la población. Y esto obviamente es difícil porque requiere una escalada en los costos que no necesariamente es abordable a un nivel poblacional. Em, pero también podemos pensar que hay un cierto, una relación de costo-beneficio que puede ser favorable, em, porque el conocer más respecto a la genética y genómica de las poblaciones, y en especial cuando se relaciona con resultados en salud, permite conocer mejor cuáles son las poblaciones afectadas por, por ciertas enfermedades derivadas de las variantes genéticas que están presentes con mayor
con mayor prevalencia en esas poblaciones y podemos trascender un poco a las categorías clásicas de la epidemiología, que son el sexo, edad y el nivel socioeconómico como determinantes sociales, y, enfocarnos también en determinantes a nivel individual que no han sido tan abordados en la epidemiología clásica por la falta de acceso a estas informaciones. O sea, el nivel biológico en la epidemiología clásica siempre ha sido muy externo, muy en el patógeno, y no tanto quizás en cómo la biología individual eh, también se relaciona con la causa de las enfermedades. Entonces aquí la salud pública genómica se relaciona con Sandra, ciertos servicios. ¿te puedo Sí, hacer una pregunta yo? sí, por Perdón, favor. me quedé pensando porque dentro de estas tecnologías nuevas, una de las cosas que está ocurriendo, por ejemplo, es la secuenciación genómica de ciertos tipos de cáncer, que es muy lo que tú estabas Ujú, diciendo, que es justamente para personas que pueden pagarlo y todo, entonces muy de elite, de las personas que pueden en el fondo, pero me surgió la duda de que, por ejemplo, ya tú haces, pagas, no sé cuánto costará, millones de pesos, y después queda esta información, ¿cierto? Y esta información se la claro. quedan entonces las empresas, pero en realidad no tiene acceso, por ejemplo, a los investigadores, estoy diciendo con cualquier persona, a, ¿no es cierto?, una secuenciación genómica, por ejemplo, de un cáncer X y toda la información que hay. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú sabes un poco? Sí, o sea, claro, aquí hay, dentro de la genética, se han desarrollado todas estas grandes bases de datos públicas para compartir secuencias desde hace mucho tiempo, pero ya con la era genómica y también un poco con esta comercialización em, de la secuenciación tan personalizada y en una relación como de cliente, ha cambiado la forma en que esos datos se distribuyen. Entonces, claro, la empresa que secuencia, normalmente dentro de sus condiciones de privacidad, te dice que va a seguir investigando con respecto a eso. Entonces, la empresa a la que tú le estás entregando la muestra te va a seguir utilizando para investigar. Pero lo que no está haciendo, que antes era como la práctica más común, es disponibilizar esos datos para otros investigadores. O sea, tú tienes que estar en la empresa que está recogiendo el dato para acceder a los datos. Y aquí hay igual tensiones que tienen que ver con la propiedad de esa información. Em, porque, porque, claro, estas grandes bases de datos vienen de una época en que no habían tantos riesgos asociados al uso o a la difusión masiva de los datos y actualmente hay mucho más temor respecto a publicar esta información personal porque en general la información genética tampoco nos sirve tanto como a secas, o sea, necesitamos saber información adicional que no es genética para poder usarla en investigación, cosa em, como, no sé, por ejemplo, la edad de las personas o dónde viven, no sé qué enfermedades tienen. Entonces ya entra en el nivel de mucha información personal y sensible para que esto sea útil. Y por lo tanto hay muchas menos personas dispuestas a que su información esté disponible en grandes bases de datos. Eh, claro, sigue siendo posible que los individuos suban esta información porque es suya, pero que lo hagan no es tan probable. Entonces, acceder a estas fuentes para investigación ya tiene otro tipo de sesgos que dependen más del nivel individual, porque las empresas que secuencian no es como antes, eh, que claro, que lo hacían con un foco en la investigación y en poder compartir, sino que ya la información que recolectan es mucho más cerrada, finalmente para que ellos mismos puedan desarrollar los tratamientos. Entonces,
Eh, Posiblemente parte de por qué es barato, entre comillas, acceder actualmente a esta secuenciación, o sea, barato, no sé, $100, por ejemplo, para acceder a un panel de enfermedades, o 200 para un panel de enfermedades más ancestría. Eh, es caro, pero es como dentro de lo pagable. Eh, pero, eh, pero es porque parte de la ganancia de ellos no es solo la plata, sino que es el poder después desarrollar los tratamientos con toda esta información que están adquiriendo y para vender el tratamiento a la larga. Eh, Así que sí, como dentro del nicho más de investigación, la cuestión igual es compleja. eh, Porque ya se ha perdido un poco ese espíritu de información libre eh, que había, no sé, hace 10 años en el ecosistema de las personas que trabajaban en genética de poblaciones. Bueno, no sé, no es muy alentador. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, sí. Nada, es triste nomás, pero es obvio que uno se imagina que para allá va todo, porque al final, Sí. claro, la información es al final ahora plata también, entonces, cosa que igual es triste porque la gente en realidad no tiene idea mucho de las circunstancias, sobre todo si tienes alguna enfermedad específica o como te decía yo, específicamente la cosa de las secuenciaciones genómicas de los cánceres, donde ahí se secuencia particularmente eso. Claro, la persona en el fondo está interesada en saber y tener un tratamiento mejor y después de ahí en realidad no hay todo un montón de datos que podría ser súper interesante, pero, pero bueno, así es como está la cosa, ¿no? Se dice. Sí. Y, y bueno, derivado como justamente de este enfoque en la salud pública genómica, se replantean no solo las funciones esenciales de la salud pública, sino que ya específicamente servicios esenciales de la salud pública em, que derivan de esas funciones esenciales. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas actividades que derivan de servicios esenciales, como el monitoreo, que tiene que ver con identificar factores genéticos y que sean modificables para evaluar la salud poblacional. O sea, modificables no en el sentido de modificable, de modificar la genética, sino de modificar las consecuencias derivadas de esos factores. Entonces, que en términos poblacionales sea posible hacer un monitoreo genético de las poblaciones que permita un abordaje también poblacional de ellas. Em, También mejorar los diagnósticos. Eh, em, entonces, eso permite tanto la respuesta individual, pero también la genómica aquí en relación con la salud pública. No solamente tenemos que pensarlo en la genómica y genética humana, sino también, por ejemplo, a nivel de patógenos, em, que quizás ahí es donde hay más desarrollo. O sea, por ejemplo, a nivel de virus y bacterias, es importante igual conocer su genómica para para poder anticiparnos a la forma en que interactúan con los seres humanos. Entonces, por ejemplo, en el COVID se habló mucho de las variantes genéticas del COVID y cómo esas variantes muchas veces incidían en la forma en que se producía la infección, o sea, si la infección, si era más infecciosa o era menos infecciosa, si la infección era más grave o era menos grave, tenía que ver con mutaciones genéticas. Entonces, cada vez que estábamos hablando de, no sé, estamos en la ola Delta, estamos en la ola Omicron, era porque había un cambio relevante en la variante que cambiaba su contagiosidad o cambiaba su gravedad. Em, entonces, también, claro, parte de la vigilancia genómica y genética en salud pública tiene que ver con vigilar el patógeno. Em, y, em, y esto también se relaciona con el desarrollo de vacunas. Entonces, por ejemplo, la vacuna de influenza
es una vacuna que es muy mediada por la información genómica desde hace ya mucho tiempo, en que se estudia cómo va variando o cómo va mutando el virus de la influenza para poder desarrollar las cepas vacunales de un año a otro. Y por eso es que en la influenza tenemos que vacunarnos todos los años. Es porque muta tan rápido que necesitamos nuevas vacunas porque el patógeno es nuevo. Em, También un servicio esencial de la salud pública se relaciona con la información. Entonces, aumentar la alfabetización genómica, tanto en profesionales de la salud como en el público, es importante para que no se produzcan estas cosas como el sobreinterpretar la información que se recibe cuando se recibe información genómica. O sea, lo ideal sería que si es que vamos a estar en un ecosistema en que el acceso a esta información es comercial, que por lo menos sepamos interpretar la información que recibimos. Entonces eso también es un rol de la salud pública, el educar respecto a la salud y em, que por lo menos tengamos los conocimientos básicos como para no reaccionar de una manera alarmista frente a un resultado. Em, la movilización en el sentido de fomentar que existan asociaciones de pacientes, que hayan grupos organizados en torno al conocimiento de esta información. Por ejemplo, agrupaciones de pacientes que aboguen em, por conocer más sobre sus enfermedades, por acceder más a test, eh, es muy relevante para condiciones que quizás son más de nicho y que sin una acción social organizada eh, entre pacientes puede no ser visible para autoridades que tienen que priorizar recursos en salud. Y al mismo tiempo, desde la política, el generar políticas de salud que pueden tener que ver con el diagnóstico, con la información, pero también con guías clínicas o guías de manejo de esta información, cosas como el cuándo testear, a quiénes testear, eh, eh, qué tipo de información entregar, qué tipo de información se tiene que hacer pública, qué tipo de información tiene que ser reservada, em, también es relevante. Y luego el asegurar los cumplimientos de estas normativas y y finalmente que todo esto se integre en la misma atención sanitaria. em, bueno, y otros elementos relacionados como la formación de profesionales, ya no solamente información como general respecto a cómo interpretar esto, sino que haya más profesionales formados en genética, también es relevante para la salud pública, habiendo todas estas tecnologías disponibles, porque muchas veces los mismos profesionales no saben cómo interpretar esta información. Entonces, un médico general, por ejemplo, no suele saber mucho de genética, necesitas un médico genetista y el hecho de que eso sea una especialidad médica ya restringe mucho la información que puede llegar a los pacientes porque no hay muchos médicos generistas. Entonces, parte de ampliar el acceso tiene que ver también con ampliar los profesionales que son capaces de hablar sobre esto. Y también la evaluación de las tecnologías relacionadas y la investigación en esta área son servicios que la salud pública tiene que procurar. Entonces, em, bueno, esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando, así que lo voy a pasar rapidito, pero finalmente aquí lo que les decía, hay iniciativas que son repositorios, grandes repositorios de datos que derivan del volumen de los datos genómicos y de cómo podemos realizar mejor investigación respecto a todo este volumen de datos que se está produciendo, em, porque se necesitan técnicas avanzadas de bioinformática y de bioestadística para poder analizar estos grandes volúmenes de datos, pero también hay que tener muchos datos en simultáneo, o sea, en general
no basta con tener el genoma de unos pocos individuos, sino que para poder estudiar patrones no solo tenemos que tener como un gran volumen de datos a nivel individual, sino que también a nivel poblacional. Y, y eso hace que existan desde hace ya mucho tiempo grandes iniciativas que recopilan datos genómicos y que claro, que se han visto mermadas en el último tiempo em, en términos de cuánto del dato que se produce reciben, pero siguen existiendo y siguen siendo em, como las grandes fuentes de datos para la investigación, para poder avanzar en el conocimiento en esta área. Y también riesgos que también habíamos hablado un poquito respecto a los grandes volúmenes de datos. O sea, el tener grandes volúmenes de datos es muy útil para investigar, pero también es un riesgo a nivel individual, especialmente en relación a la posible reidentificación de individuos y al hecho de que la información genómica, como les decía, suele estar asociada a condiciones de salud, entonces, y a información individual. Entonces, claro, cuando hay riesgo de reidentificación, en general hay riesgo de estigmatización, pero el problema en salud pública, cuando pensamos en especial en poblaciones vulnerables, es que el riesgo no solo es a nivel individual, sino que hay riesgos que se producen a nivel colectivo. Entonces, este tipo de información, incluso si no es reidentificable a nivel individual, tenemos que pensar al momento de analizar los datos que podemos estar estigmatizando poblaciones completas respecto a ciertas condiciones. Y también en ese sentido hay que mirar la información con cuidado y, y eso genera cierto tipo de aprensiones respecto a cuánto disponibilizar los datos. O sea, estos datos van a ser utilizados con una buena intención, con una intención acorde a mejorar la salud de las poblaciones de las que provienen estos datos o, o por ejemplo, eh, van a ser utilizados para venderle a esas poblaciones tratamientos a alto costo que no van a poder pagar, o van a ser utilizados para mejorar la salud de otra población que tiene mejor acceso. Entonces, claro, hay riesgos éticos a diferentes escalas que pueden estar mediando estas relaciones. Y, y bueno, entonces surge el concepto de salud pública de precisión, que ya no es orientado como la medicina de precisión a un nivel individual, sino que es orientado más bien a nivel de cómo las tecnologías, em, las tecnologías genómicas nos permiten eh, asociar espacialmente esta información a ciertas poblaciones en particular y mejorar políticas de salud de manera más precisa, pero más precisa a nivel poblacional. O sea, qué poblaciones tienen ciertos riesgos y también cómo hacemos que esas poblaciones en particular mejoren su salud y por lo tanto el enfoque aquí pasa a ser la intervención de salud pública correcta en el momento correcto y en la población correcta. O sea, no apliquemos intervenciones masivamente a todo el mundo, sino que apliquemos las intervenciones eh, en la escala y a las poblaciones que realmente van a ser beneficiadas por ellas. Entonces se relaciona aquí mucho también con la eficiencia en términos de salud pública. Em, y entonces la idea aquí es usar datos que sean más precisos, que sean mejores, pero que también se analicen las interacciones complejas que se producen entre diferentes exposiciones ambientales, entre las características propias de la población a nivel biológico, a nivel social, eh, a nivel de ecosistema político incluso, y cómo todo esto se relaciona con la salud de la población. Entonces, finalmente, em, la idea es integrar las estrategias de salud pública con estas estrategias
de conocimiento individual, pero para poder tener un enfoque poblacional en el conocimiento de estas poblaciones. Em, y entonces aquí teníamos algunas áreas tradicionales de prevención en la salud pública, que eran la primaria respecto a la enfermedad, la secundaria respecto a su diseminación y la terciaria respecto al manejo a largo plazo. Pero también hay que incorporar una cuarta área de prevención que se deriva de este conocimiento excesivo que se puede tener respecto a la salud, em, y que tiene que ver con el riesgo de sobremedicalización. O sea que entregar pronósticos inciertos de enfermedad o entregar pronósticos inabarcables no sirve para mejorar la salud realmente. Entonces, es un riesgo adicional que se produce derivado de la medicina de precisión. Significa también riesgos a niveles de salud poblacional y aquí especialmente el, el sobremedicalizar también suele estar sesgado en ciertas poblaciones que tienen más acceso a la salud y que puede generar un efecto en la distribución de los recursos en salud. Entonces, claro, el estar accediendo constantemente a diagnósticos que no nos sirven para mejorar nuestra salud también está quitando la oportunidad de que otras personas accedan al sistema y, que puedan tener finalmente resultados para cosas que sí son tratables. Entonces, se requiere un balance respecto a cuánto medicalizar ciertas condiciones, que tenga criterios también orientados a los beneficios que se pueden obtener de, de diagnosticar y de intervenir. Em, Así que bueno, me alargué un poco, así que yo creo que para no quitarles más tiempo, no voy a profundizar en los ejemplos particulares que tenía respecto a esto, que es lo que me queda ahora, pero les voy a dejar el PowerPoint igual por si quieren mirarlos en más detalle. Y no sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer con respecto a esto. Buena pregunta, ¿no? ¿No? Sandra, muchas gracias. Fue muy informativa, como siempre aprendí mucho con tu clase. Todo claro, gracias. Así que, así que voy a